en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia que toma un capítulo entero para hablar de la fe, solo de la fe, es Hebreos. Hebreos escribe a la iglesia recordándole que Cristo es superior a todas las cosas. Amén. Es superior a toda divinidad. Cristo no necesita a la Virgen María ni a San Pedro para trabajar para usted. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. No necesitamos, honramos y respetamos a María porque fue el instrumento de Dios por medio del cual vino Jesús. Terrenalmente fue su madre, divinamente fue un instrumento, porque Cristo siempre ha existido, es Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero Hebreos habla de un Cristo superior a todos los héroes del Antiguo Testamento. Superior a Moisés, a Josué, a Elías, a Abraham, a Isaac, a David. Superior a todos. Yo no sé en dónde usted tiene su mirada, porque hay personas, yo conozco personas que aún siendo cristianos tienen en el camino del Señor sus héroes. Y pareciera que lo que el héroe diga, aunque sea una herejía, eso tiene que ser. Pero déjeme decirle algo, que usted tiene en su mano su Biblia. ¿Cuánto tiene en su Biblia? Escuche, el día que su pastor diga algo diferente a lo que está allí, tiene el derecho de levantarse y retirarse de esa iglesia. No se olvide lo que le digo, tiene todo el derecho. Porque sencillamente Dios nos dio la palabra para que la estudiáramos y para que no nos apartáramos de ella. No hay héroes en el reino de los cielos. En el reino de los cielos solamente hay instrumentos de Dios. Punto. Yo siempre cuando iba a mi país había un hombre, me acuerdo de un hombre que me decía, vea pastor Edgar, si este pastor no existiría, esta iglesia no existiría. Lógico, tenía una iglesia grande, televisión, radio. Pero déjeme decirle, si yo no estuviera aquí, aquí estaría Juan Palote y esta iglesia existiría. Porque la iglesia no está porque yo estoy, la iglesia está porque Cristo murió y resucitó. Y porque Él tenía el propósito de que usted hoy estuviera aquí escuchando el Evangelio, porque Él está a las puertas. Y si yo no estuviera aquí, aquí habría alguien y habría todo lo que hay ahí, o quizás mayor. Porque ninguna obra en la tierra es por un hombre. El hombre es solo un instrumento de Dios. Entonces cuando alguien dice, pastor, toda esa gente que está ahí, gracias que Dios me usó porque están aquí porque yo estoy aquí. Mentira. A lo buen panameño, bocón. Usted está aquí porque Cristo lo tocó a usted. Usted y yo no tenemos capacidad de salvar, pero ni una mosca. Cristo es el que salva. Por lo tanto, Hebreos tiene el propósito de definir a Jesucristo como la raíz de nuestra victoria. Y ya después en el capítulo 10 vimos la necesidad de entender esta verdad y la necesidad de tomar actitudes correctas para preservar esa verdad. En el último domingo estuvimos hablando de los beneficios de esa obra y solo los quiero mencionar. Primero, tenemos entrada gratuita al trono de Dios, directo. Nada de ir por la Virgen, por San Pedro, por San Juan, por la Virgen María, por Santa Catalina, por Juan Palote. Nada. Usted y yo vamos a su presencia directo por la sangre del Cordero. Tenemos entrada gratuita. Tenemos un santuario perfecto. Y ahora el santuario eres tú y soy yo. Antes teníamos una mentalidad todavía católica. Y uno decía, cuidado que voy para la iglesia. No sé si usted se acuerda, pero en aquella época, usted se iba a el domingo, el borracho iba cayéndose y guardaba la pachita, una botellita así, ¿verdad? Y se la metía aquí para entrar a la iglesia. ¿Y por qué la guardaba? Porque iba para la iglesia. Y el que fumaba tabaco se tiraba media cajetilla de chicle. Otra más. ¿Por qué? Porque iba a la iglesia y ahí está Dios. ¿Se acuerda que era así? Y el marido le decía a la mujer, después que salimos te arreglo. ¿Sí? Ahorita no, porque vamos a la iglesia y ahí está el Señor. ¿No ocurría eso con nosotros?
y le decíamos a los muchachos, ¿te portas bien que vamos a entrar a la iglesia? Y hay que respetar al Señor. Es decir, en la casa el hijo pateaba, insultaba y era vulgar y no le preocupaba. Cuando iba a la iglesia se preocupaban que no dijeran una sola palabra. ¿Por qué? Porque en el templo estaba Dios en su mente. Y eso fue una atadura de Satanás, eso fue un engaño. Hoy descubrimos que el templo no es este edificio, ni la Basílica de San Pedro, ni el Centro Evangelístico Internacional. El templo es tu corazón. Así que cuando este culto termina, donde usted va, el Señor está en el templo. Cuando usted se levanta, el Señor está en el templo. Cuando usted le dio un galletón a la señora o un sartenazo a su esposo para acomodarle la cabeza, ¿verdad? El Señor estaba en el templo. Cuando yo entendí eso, salí de la religión para tener una relación. Pero el capítulo 11 del libro de Hebreos establece aquí un elemento de dirección para todos nosotros. ¿Por qué en Hebreos encontramos un capítulo entero de la fe? ¿Qué motivó el Espíritu de Dios? ¿Por qué inspiró al escritor de los Hebreos a tener un capítulo entero sobre la fe? Y le voy a decir por qué. Porque todo lo que el Señor hizo por nosotros, todo, el sacrificio perfecto, el santuario perfecto, un sacerdote perfecto, una presencia perfecta, un nuevo nacimiento en tu vida, todo lo que Él hizo por mí, todo, y los beneficios de ese todo solo se pueden alcanzar por la fe. Y la fe, el escritor procura que tengamos claridad qué es fe, porque algunos miembros de esta iglesia, judíos, porque fue escrito a los hebreos, hablaban de una fe y era algo ficticio. Así que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, toma tiempo para describir la fe. Y lo más importante es que la describe a través de la acción de los personajes. No era un concepto, aunque da un concepto. La mejor manera de entender la fe es por lo que vivieron los hombres de Dios. ¿Sí? Porque usted es una persona, creo que usted y yo tenemos la experiencia. Yo evangelizaba a una persona y decía, pero usted sabe que si usted tiene fe en el Señor, y entonces le estáis con su tabacón, ¿no? Era un viejo. Usted sabe que si tú tienes al Señor, fe en el Señor te puede cambiar. Yo decía, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo más fe que todos ustedes. Y con el cigarrillón aquí, ¿verdad? Y con 3 señoras en la calle, con hijos regados por todas. Esa es la mente del hombre. Usted le pregunta a cualquiera que es drogadicto, que es mujeriego, que es ladrón, que es mentiroso, que es vulgar por la boca, que le pega a la mujer y todo lo demás, o la que le pega al marido, porque ahora las cosas se cambiaron, ¿verdad? Hay oficinas de maltrato de mujeres, pero también hay oficinas para el maltrato de maridos. ¿Sabe usted de eso? Porque la cosa es que se está complicando últimamente, ¿no? Pero todos ellos, es más, usted va a la cárcel donde están ladrones, todos tienen fe. Haga la prueba y pregúntale, todos tienen fe. Y el concepto de la fe se limitó en la mente del hombre y a veces del creyente sencillamente en un pensamiento. Yo tengo fe, yo creo en Dios. Y Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Sí. Pues mira, no has hecho mucho porque, déjame decirte, los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es la fe, pastor? Mire, fe no es solamente aceptar que algo existe. Para Dios no. Fe tiene otras virtudes. Y como es tan importante hablar de lo que Dios nos entregó y de lo que te pertenece a ti y a mí, el escritor toma tiempo para enseñar la verdadera fe a través de los personajes de la Biblia y mostrarnos qué es la fe verdaderamente. Fe no es acordarse de Dios, ¿cierto? Porque hay gente que se acuerda de su mamá, pero nunca le envía un real a su país. ¿Sí o no? Hay gente que se acuerda todos los días de muchas cosas,
pero después de acordarse, se olvidó. Usted puede acordarse todos los días de Dios, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Acordarse no es tener fe. El escritor parte haciendo tres cosas importantes. Primero, da un concepto básico de la fe. Ese es importante. Yo voy a leer una versión que a mí me ha gustado mucho y es la versión que se titula La Traducción Viviente. Yo la recomiendo porque es muy interesante esta traducción, la traducción viviente. Y quiero leerle el versículo 1 de Hebreos 11:1 que habla de la fe. Y esta traducción me amplía un poquito más la comprensión. Así es que si veo alguna diferencia, pero tiene la misma verdad. Se la leo. Dice así: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Esto es lo que nos da la certeza de las cosas que podemos ver. Me gusta esa versión. Se lo voy a leer de nuevo, escúchela. Fe, porque en la versión normal dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? En esta versión dice, fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Usted oró por algo al Señor? ¿Usted cree que va a ocurrir? Fe es la seguridad de que eso va a ocurrir. Y a veces, y escúcheme, y en la fe, en Dios muchas veces no esperamos una respuesta exacta, la deseamos, pero en verdad lo que hacemos es la seguridad de que algo va a ser Dios. No sé cómo lo hará, pero Dios lo hará. ¿Le ha ocurrido a usted? Tenemos un hermano, un amigo, un familiar en el hospital. El doctor dijo, mire, no hay esperanza para él. Oramos, deseamos que le sane, pero decimos, Señor, ¿sabes qué? De una u otra manera, tú eres Dios y algo harás. Lo que tú harás, yo te lo agradezco mucho. Y tenemos esa seguridad de que Dios está interviniendo de alguna manera. No como nosotros queremos que intervenga, sino como Dios quiere intervenir. Porque los que conocemos a Dios sabemos perfectamente que Él es el Señor, no nosotros. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, punto. El concepto que se ha torcido hoy de la fe y el concepto de Dios es que tú le puedes mandar a Dios. Y me entristece escuchar predicadores que cuando yo me levanté en la vida cristiana me inspiraron en la fe. Hombres que yo siempre he dicho que lo que Dios ha hecho a través de ellos, yo en mi país decimos ni para limpiarles los zapatos. Dios lo ha usado de tal manera que uno queda admirado. Pero esa misma gente hoy los escucho hacer declaraciones totalmente contradictorias. Escuché uno que decía, Dios se humilla para depender de ti. El otro dijo, tú tienes que mandarle a Dios porque Él prometió y Él tiene que cumplir. Permítame decirle, Él es el Señor. Y tú y yo no tenemos el derecho ni de exigirle, ni de esperar que Él se humille. Él es el Señor. Punto. Esa es una herejía. Ya queremos colocar al hombre como si fuese a Dios. Pero el Señor dice, vosotros sois dioses, pero como hombre moriréis. Para recordarnos que sí, somos dioses, pero no tenemos la divinidad de Él todavía, sino que tenemos que esperar la total redención. Es la certeza de lo que se espera. Dice aquí, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Usted espera algo de Dios? Sucederá. Va a acontecer. Pero dice que también es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hay cosas que no veo, pero tengo la seguridad de que sí existe. Yo nunca he visto el cielo. ¿Cuántos han visto el cielo? Yo pensaba que había ido alguno allá arriba, pero veo que nadie ha ido. Bueno, déjeme decirle, yo nunca lo he visto, pero yo sé que existe y voy para allá. Punto. Esa es la seguridad.
Yo no sé qué va a ocurrir en Bélgica con tantas cosas que se están dando. Solo sé que Él me va a cuidar. Ahora mismo usted no sabe ni a dónde vivir. Se va para Ecuador, tembló la tierra. ¿Sí? Se vino para acá, explotaron los trenes y usted iba adentro. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Dígame, ¿cuál es el mejor lugar para ir? Vea las noticias. No hay lugar de seguridad. Se vino de su país porque no había economía. Llegó aquí y ahora sus hijos se perdieron porque el gobierno le quitó la autoridad. Están en la droga, son vagos, no quieren estudiar. Y usted dice, me hubiera quedado mejor en mi país. Solo hay un lugar de seguridad en este momento para la iglesia. ¿Sabe cuál es? La presencia del Señor. Y yo sé lo que viene para nosotros. Después que el apóstol toma el tiempo para decir brevemente qué es la fe, nos recuerda a todos que esa fue la fe que los antiguos tuvieron en su vida. Mire lo que dice: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Así dice la expresión mía. Por la fe la gente de antaño, dice, gozó de una buena reputación. En la versión anterior hablaba de que los antiguos, por esa fe, fue que tuvieron una buena imagen, una buena reputación. Y ciertamente, ¿por qué se conoció a Abraham? Por su fe. Se transformó en el amigo de Dios. De Elías, que se atrevió a luchar contra los Baales, 400 Baal, y creyó a Dios, y fuego descendió del cielo a favor de él. Los antiguos, todos confirmaron su seguridad por su fe. Y por último, antes de empezar a describir la fe, el escritor les recuerda a todos que la fe es necesaria en Dios o en Jesús por una sola razón: porque todo es de Él y para Él. Dice el versículo 3, por fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Él creó todas las cosas, todo lo creó. A mí me es más sencillo creer que un Dios poderoso creó la tierra que pensar que de alguna parte del mundo, que no se sabe dónde, apareció una molécula y que esa molécula con millones de años se endureció y no se sabe de dónde, pero creció tanto que de la nada surgió el agua. No se sabe cómo, pero se formaron animales adentro. Y no se sabe en qué momento un pez empezó a salir un poquito afuera del agua, hasta que por fin le salió cola y era anfibio. No se sabe cómo, pero ese pez comenzó a caminar afuera con patitas. Y ahí se va, hasta que se hizo mono. Y de tanto sentarse, se le cayó el rabo. Como hubo hambre, escuche, como hubo hambre, el mono se vio obligado a ponerse en las dos patas para coger. Fue tanto que se acostumbró a andar en dos patas. Con el tiempo se le cayó el pelo. A algunos no se nos ha caído mucho, pero bueno. Déjeme decirle que para creer eso, de verdad, yo prefiero creer en el Evangelio de Jesucristo. Me da paz y es un razonamiento que tiene lógica. Y le voy a decir por qué tiene lógica. Porque en lo más simple demuestra la lógica. Si yo le muestro a usted este papel y yo le digo, ¿cómo llegó esto aquí? Usted lo primero que dirá, bueno, ese papel lo recortaron de alguna imprenta hizo esto. Yo digo, no, ese es por evolución. No se sabe cómo, por millones de años apareció el papel. Y no se sabe de dónde apareció pintura. Y extrañamente le dio la forma de una palomita. Mientras yo le explico eso a usted, usted dirá, pobre pastor, ya no tenemos pastor, hay que llevarlo al psiquiátrico. Es tan simple que un niño puede decir, pastor, ese papel se compró y lo hizo una fábrica. Pues déjeme decirle algo, entre este papel y usted hay mucha diferencia. Y si lo simple
Si lo simple necesitó un creador, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cómo pensar que venimos de un mono? Por favor. Está bien que a veces nos parecemos, pero no para tanto. Que Dios nos guarde. Por eso el Evangelio, ¿sabe? Cristo predicaba y ¿sabe quién seguía a Jesús? Los niños. ¿Y sabe por qué seguían los niños a Jesús? Porque cuando Él predicaba, ellos lo entendían. El Evangelio es sencillo para los que quieren entender a Dios, pero se complica para los que quieren vivir en su pecado y vivir todavía arrastrándose en el mal. Nadie entiende, nadie. Pero dice aquí que por la fe entendemos que Dios hizo todas las cosas. Pero volvemos al punto. Si lo que necesitamos es fe verdadera para recibir todos los beneficios del Calvario, ¿qué es la fe en realidad? Porque la primera declaración del versículo 1 no define todas las cosas. Y si lo dejamos allí, nos corrompemos. Porque usted dice, vea pastor, yo estoy seguro de lo que viene. Sé lo que me corresponde, punto. Pero sigues en pecado, sigues odiando, tu corazón todavía está lleno de odio y de rencor y de malos deseos. La pregunta es, ¿qué es fe en realidad? Y de ahí parte que tenemos tantas luchas. Y el movimiento en la última época llamado el ecumenismo, que es un movimiento satánico que está procurando reunir todas las religiones en una. Todos están tratando de unir a todas las religiones y encontrar un punto de referencia donde todos estemos de acuerdo. Y me parece que es como nosotros, que aquí hay peruanos, chilenos, paraguayos, uruguayos, panameños, hondureños, costarricenses, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, dominicanos, ecuatorianos y peruanos ni se diga, ¿verdad? Venezolanos, colombianos, brasileños, tenemos de todo. Y decimos, pastor, vamos a hacer una cena de Navidad. ¿Qué comemos? Comida ecuatoriana, peruana, paraguaya, uruguaya, mexicana, hondureña, salvadoreña o panameña. ¿Cuál comemos? Entonces, digo yo, ¿sabe qué? Mejor reunámonos y busquemos un plato en donde todos los países se identifiquen. Y dice uno, ya yo tengo lo primero, ¿qué? Arroz. Porque se dice. Y dijo el perro, papa la huancaína, pastor, dice el mexicano, ¿qué es eso? Sí. Dijo, yo tengo otra cosa que podemos tener, pastor. Todos lo comen. Dígame qué. Papas fritas. Dígame qué puede un americano saber que es una papa frita. Y dice un ecuatoriano, cuero con papa. Y dice el hombre, ¿pero qué es eso? Eso es el ecumenismo. Reunió todas las religiones y dijeron, bueno, busquemos un punto en que todos estamos de acuerdo. ¿Tú crees a Dios? Sí. Pues partamos de algo. Un solo Dios. Y cada uno busca a Dios a su manera. Y listo, estamos unidos. Pero Cristo dijo, hay un solo camino. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo el Hijo de Dios. Si aquí hubiera una crisis muy grande, porque ya hicimos una comida por la crisis que hay en Ecuador, que me dicen que sigue temblando todavía, oremos por Ecuador, de verdad, la situación no cambia, está muy triste ese país. Y pues seguimos orando para que Dios intervenga. Pero escuchen, en este programa vino mucha gente que no es de nuestra iglesia. Personas que no vienen a la iglesia suspendieron sus actividades y motivaron a sus amigos a que vinieran a la iglesia. Y de verdad, fue un milagro. En eso todos nos unimos. Que se cayó el edificio. Mire, sea musulmán, lo que usted quiera, vamos. Porque estamos hablando de la humanidad y de mi prójimo, ¿cierto? Pero si usted me dice a mí que tenemos que reunirnos para orar por la paz, perdóname lo que le voy a decir si a alguien no le gustó. Bíblicamente, la única oración que llega al trono de Dios y puede
producir cambios cuando habla con Dios es de aquel que ha nacido de nuevo por medio de Jesucristo y por un arrepentimiento verdadero. Si no hay arrepentimiento, si no estamos en Jesús, clame, llore, tírese, ayuna, no llega al trono de Dios, porque Dios envió a su Hijo, derramó su sangre y resucitó para que solo por medio de Él lleguemos a su presencia. No hay tal cosa que todos los caminos lleven a Dios. Mentira, solo hay un camino que lleva a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay un camino. Este es un pecado de su vida. No se engañe. No nos dejemos mover por el romanticismo barato que está subiendo ahora. Y dice un hermano, ay, qué bonito. Había un budista, un católico, un ariquí, un testigo de Jehová, un evangélico. Estaba orando al Señor. Debemos arrepentirnos, que después de conocer la palabra de Dios, Satanás nos haya engañado en ese pensamiento. Hasta la oración del evangélico nos llevó a su presencia. Así es. Porque la Biblia dice, no os unáis al mundo, no lo améis. Y no hablamos de aborrecer al que no viene a la iglesia, habla de no participar de su pecado. Yo tengo muchos amigos inconversos, permítanme decirle. Jugamos, charlamos, compartimos. Pero en cuanto a la santidad, nada me mueve de mi lugar. Creo en Jesús y punto. Si ya me sacan la vulgaridad, si ya me sacan el chiste de doble sentido, si ya me sacas el baile, si ya me sacas la inmoralidad, entonces quédate allá y yo aquí. Porque creo en Jesús. Porque soy nuevamente. Eso hay que tenerlo bien claro y decir al Señor. Porque los días que vienen están siendo muy heridos y se está tergiversando la gracia de Dios. Y yo no le había puesto atención a una canción hasta ayer. Y las personas que están a mi lado me dijo, escúchala bien, porque es muy popular. Y dice la que canta que la gloria de Dios desciende y juega con ella y le hace ganar. Yo decía, ¿pero qué es eso? Es que tú crees que la gloria de Dios es un chiquillo tonto que se puede jugar contigo. ¿Sabes qué es la gloria de Dios? Es Dios mismo en santidad. No es uno que se pone a jugar pelota contigo, fíjate esas cosas. El pastor puede correr esa pelota contigo, pero no la gloria del Señor. La gloria de Dios es su presencia. En la presencia de Dios no hay tiempo para necedades. Su gloria es tan grande, los propósitos eternos son tan sublimes que no podemos jugar con ellos. No podemos jugar con ellos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es solamente creer en Dios? Si usted llega a la iglesia porque cree en Dios, no es suficiente. Si es lo único que usted hace, le anuncio con anticipación, usted va para el infierno. Así de sencillo. Si para mí fe es sencillamente ser pastor y el día que no tengo que predicar, no oro, no leo la Biblia, no busco a Dios, si me porto bien con mi mujer y la trato bien y como con ella, solo porque usted está delante de mí, porque tengo el título de pastor, y cuando llego a mi casa le insulto, le pateo, la golpea, ella saca el sartén y me da, yo saco el hacha y se le mete todo eso, entonces yo me hipócrita y ni siquiera he entendido lo que es la relación con Dios. ¿Qué es fe? ¿Estar solo el domingo aquí? No. Es más que eso. El escritor toma tiempo para describir la fe y exaltar las virtudes de la fe. Y el primer personaje que usa lo encontramos en el versículo 4, 11:4. ¿Lo tienen? Fue por la fe, dice aquí en mi versión, que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La primera virtud que presenta el escritor es que la verdadera fe
Escúcheme, la verdadera fe no solamente es decir yo creo, no es tener un concepto de que Él existe, porque no te olvides que Satanás sabe que Él existe, pero eso no es fe. Por eso dicen los demonios creen y tiemblan. Es más que creer y aceptar. Alguien le puede decir a usted, pastor, yo creo en el evangelio, ya me aburrí de los demonios. Pastor, ¿sabe qué? El evangelio es lo verdadero, Dios es lo verdadero, pero no te has entregado, sigues en pecado, no te has arrepentido, no es fe. Eso es un concepto. Entonces dice aquí el escritor, fe, si en ti hay fe, escúchame, la verdadera fe tiene una virtud, y es que entrega lo mejor a Dios. Porque dice que Abel tuvo una ofrenda que agradó a Dios. Cuando Caín y Abel nacen, Caín fue un agricultor, Abel crió ovejas. Y cuando decidió entregarle a Dios una ofrenda, dice que él buscó la mejor oveja. Se esmeró por darle a Dios lo mejor que tenía, porque él reconocía que Él es Dios. La de Caín no fue agradable, y no fue exactamente porque no fue cordero, puede relacionarse, pero a Dios no le molesta una ofrenda que no sea de cordero, porque él no era agricultor. ¿Él era qué? Él no era un ganadero, él era agricultor. Pero entonces ¿qué? Caín tomó de lo que sembró y lo trajo al altar de Dios y lo presentó a Dios, pero no lo hizo con agrado. No fue un hombre que se sentó a decir, tengo esto, ¿cuál es el mejor grano? Este es el más hermoso de todos. Voy a apartar este grano. Voy a ver si tiene piojos, si tiene ya gusanos adentro. No, está muy lindo. Este es del Señor. Este es para el Señor. Si él hubiera hecho eso, si se hubiera esforzado, no hubiera habido el problema que ocurrió. Pero él tomó lo que encontró y lo colocó. Como hay que hacerlo, hágalo, ahí está. Es que hoy hay gente así en la iglesia también. Así pueden haber allá. Qué aburrido ya la iglesia. O para la iglesia y pasar un rato, ya no va a faltar. Y si ustedes, hermano, usted podría el miércoles, un momentito, pastor. Suficiente como el domingo que ya voy a la iglesia. ¿Me escucharon ustedes? Y ahí se le dice el marido o la mujer, el que manda en casa. ¿Qué haces el domingo? ¿Qué más quieres tú hacer allá? ¿Qué? ¿Quieres que te compre un catre para que te vayas a dormir allá? ¿Usted lo ha dicho? Se equivocó. Ojalá y pudieran vivir yo todo el día equivocado. Aleluya. No es una religión, es una relación. Ya fuiste a la iglesia, fuiste a la escuela dominical y hoy te levantas a leer la Biblia. No, ese fanatismo, pastor. Perdóneme, pastor, pero ese fanatismo. ¿Fanatismo? Parece que todos los días la mayoría de nosotros pasa horas y horas, muchas veces, en el internet. Y no es para hacer negocio, es para entretenernos, ¿sí o no? Eso es fanatismo. Eso es para algún que hace que no haga provecho. Pero cuando usted la palabra es viva y eficaz. Penetra hasta partir del alma y el espíritu. Iniciar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso cuando usted la palabra crece y toma decisiones. Es relación. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Tenemos fe, pero no tenemos vida de fe. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una fe, pero una fe en el momento, en todo momento. Si yo creo en Dios, debo vivir conforme a su palabra. Si creo en Él, debo amarle. Y si yo le amo, debo vivir lo que es. Amar a una persona no es decirse, es hacer cosas buenas para Él. Si usted ama a su mamá, pero no la ha llamado en 3 meses, mire, primero arrepiéntese, porque usted es un gran mentiroso. Cuando uno ama, uno no puede pasar por alto el deseo de ver a esa persona que ama, ¿cierto? Si no, pregúnteselo a los enamorados. La llamó en la mañana, la vio en la tarde, se despidió a las 10 de la noche y a las 11:30 la está llamando. Y dice, pues tú más que llamas a ese tipo de nuevo, por favor. ¿Cuándo le llamaste? Como a las 6 de la tarde fue que la vi. Y a las 8 la está llamando de nuevo. Para ser romántica, porque no puedo estar sin ti.
regresa para ver lo que se ha dañado. ¿Cómo es que usted y yo vamos a decir, yo amo a Dios, pastor? ¿Seguro? Sí, yo amo a Dios. ¿Y por qué no perdona al hermano? Santo. Ah, no, pastor, es otra cosa. Si usted ama a Dios, dice, ¿me amáis? Y luego dice, ¿me amáis? Sí, te amamos. Guarda mi mandamiento. Nada de besito, no. No me lo grite por ello. Yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. No, cállese la boca y obedezca la palabra. Le dijo la mamá, le dijo, no me traiga flores cuando me muera, tráemelas ahora. Porque cuando estoy muerto, no hago nada. Ahora es el momento, tráiganlas. ¿Qué le parece? Santo. Y yo estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Amar no es una palabra, es una acción. Amamos a Dios, creemos en Dios, Santo. demuéstrenlo. No a mí, al Señor. Demostrémoslo con nuestras acciones, trayendo lo mejor al Señor, ocupando el mejor momento de nuestro tiempo en la mañana para decirle, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor. Tomemos el mejor tiempo para estar con Él. Apartemos un tiempo cada día y leamos la palabra y estudiémosla, porque amamos a Dios. Santo. Fe verdadera se caracteriza porque el que tiene fe verdadera da lo mejor al Señor. Es agradable. Dice que Abel dio una ofrenda agradable, que fue el problema de Caín. Caín corrió y ahí está. Entregó cualquier cosa y a Dios le desagradó la ofrenda. Era mucha, pero no era la mejor. Era abundante, pero no era la mejor. Porque lo mejor para Dios es lo que sale del corazón. Y lo que sale del corazón es bueno, justo, programado. Esto es del Señor. Gracias, Jesús. No sé dónde está usted, no sé cuál es su decisión, pero permítame decirle algo. Dios espera de nosotros fe verdadera. Y Dios espera que nuestra fe sea confirmada por una acción correcta. Por una acción correcta. No solamente lo espera Dios, lo espera el inconverso. El inconverso espera que nosotros tengamos la mejor actitud porque estamos diciendo creemos en Dios. ¿Por qué cree usted que la gente detesta lo que está ocurriendo con el Estado Islámico, que explota, que degolla a las personas? Porque la gente dice, pero espérate, si es un Dios justo y correcto, ¿por qué tienen que matar? ¿Sí o no? ¿No es su pregunta esa? ¿Cómo es que es un Dios que manda a matar y a degollar? ¿Ese es Dios? No, no lo es. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, que ama y perdona, y nos manda a perdonar también. Entonces, si yo creo en Dios y le he entregado mi vida y tengo este concepto correcto del Evangelio, levantémonos y caminemos conforme a su palabra. Amén. Levantémonos y ofrezcamos lo mejor a Dios, lo mejor, en tiempo, en decisiones, en nuestro corazón, en nuestras cosas materiales, en nuestro servicio a Dios. Busquemos la excelencia. La excelencia es lo que Dios espera de nosotros. Mire, fue agradable la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Abel, fue agradable la ofrenda de Abel porque la ofrenda de Abel llevaba un sello de garantía, y ese sello de garantía se llamaba excelencia. Fue lo mejor para Dios. Ahora tenemos nosotros que preguntarnos, y quiero terminar este pensamiento aquí, porque hoy tenemos la cena del Señor y queremos todos participar, amén. Pero tengo una pregunta. Lo que usted le ha entregado al Señor es lo mejor. El tiempo que dedicas a Dios cada día es con excelencia. Tu tiempo para servir a Dios lo haces con excelencia. Lo haces con excelencia. Lo haces bien. Si lo que haces para Dios no es con excelencia,
entonces tienes que revisar la fe que hay en ti. Y no lo digo solo para el que está empezando a llegar, esta es una palabra para el maestro, para el diácono, para el pastor, para el apóstol, para el profeta, para los querubines hay aquí también. Si hay fe verdadera, tú te levantarás juntamente conmigo y daremos lo mejor a Dios. En todo, en nuestro tiempo, en nuestros dones, en nuestro servicio. Y la gente tendremos que decir, me gusta cuando el hermano viene a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo hace con una excelencia que es admirable. Excelencia. Eso es excelencia. Porque estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que hizo el cielo y la tierra, a un Dios que nos compró a precio de sangre, lo mejor para el Señor, a un Dios que espera lo mejor de nosotros. No es un rey terrenal, no es mi jefe terrenal, es el dueño de mi vida, a Él lo mejor. Cuando usted ama, usted se va a caracterizar y yo me voy a caracterizar, porque cuando usted ama no da cualquier cosa al final, ¿cierto? No lo da. ¿Quién cumple mañana? Mañana cumple Juan Palote. ¿Y quién es Juan Palote? Lo que más quiero. Mañana a primera hora usted se va y se compra el mejor perfume. Pero el mismo día tengo que llevarle una buena escopeta. ¿Quién cuida? Una amiga. Y ahorita sale y se van a evacuar, que ya lo venden así, pero el perrito. Y ahí lo formó. Y le pone la tarjeta con amor para Juan Escopeta. Y resulta que Juan abrió y dijo, wow, si haces el amor para mí, Dios mío, ¿qué será para que lo ame? Yo lo veo así. Preguntamos, ¿tenemos fe? Uy, mi fe que entonces... Aleluya. Amén. Revisémonos todos nosotros en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, esta tarde. Y digamos, Señor, ¿tengo fe verdaderamente? ¿Cómo sé que tengo fe? Revise todo lo que está haciendo para el Señor. Su tiempo, sus talentos, sus capacidades, su servicio a Dios, su entrega y su fidelidad, su tiempo, su fe, la misión y todo, su tiempo con la cocina, cuando los que vamos allí, hago lo mejor. Es para el Señor, lo entregué bien. El maestro de escuela dominical tiene que decir, preparé bien mi materia. Hoy mis niños tenían que recibir y era para el Señor, me esforcé. El diácono se preparó y dijo, soy diácono, hoy me toca hacer una función, voy a hacerlo lo mejor. Los que vinieron a cantar, Dios mío, hoy les sirvo a Dios, por lo menos tengo que levantarme a orar. Dios, límpiame con tu sangre, que cuando cante, cuando toque, cuando haga lo que tenga que hacer, Señor, yo recuerde, no es para ellos, es para ti. Porque la iglesia tiene que recordar algo, no venimos para que el grupo musical nos entretenga, no es un show. Si ellos no tocan bien, a mí me da igual. Porque ellos no cantan a Dios por mí, yo tengo que cantar con mi boca al Señor. Yo soy yo el que canto. Y cuando alabamos a Dios, mi pregunta es, ¿damos el mejor cántico al Señor? Pastor, ¿por qué yo no sé cantar, pastor? Es que no es saber cantar, es cantar con la voz que tenemos y decirle a Dios que le amamos. Usted quizás posiblemente solamente sabe una nota, re, y ya listo. Y dice, hermanito no cambia de nota. Alabaré, no tengo voz en mi alma. No importa. Si usted no tiene ni siquiera una nota en su voz, eso no es lo que interesa. Lo que interesa es que con una nota lo haga bien, porque es la excelencia. Si yo soy la excelencia del Señor, gracias por su reino. Amén. ¿Podemos orar? Hebreos no quiso perder tiempo. El escritor de los Hebreos sabía perfectamente que los que le iban a escuchar eran personas muy metódicas, muy religiosas. Él dijo, no, tengo que enseñar que es fe verdadera en lo que el Cristo Supremo ha hecho por nosotros.
Y la primera virtud que exalta de la fe es que la verdadera fe siempre motiva al creyente a dar la excelencia. Y la pregunta es, ¿qué le estás dando tú al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor? Hoy fue mi mejor cántico. Fue mi mejor cántico hoy. Partamos de lo que acabamos de hacer, porque lo que ya hicimos no es importante ahorita. Lo que acabamos de hacer fue mi mejor alabanza. Usted dijo, no me gusta ese coro, pastor, yo no voy a cantar. No me gusta. Usted dijo, yo voy a cantar con mi alma, que hay gloria. Yo voy a dar mi mejor cántico en esta mañana. Y como no puedo aplaudir porque tengo aquí tengo un nacido que me duele, ya como no puedo aplaudir, voy a levantar mi mano y voy a alabar al Señor. Otra que también tengo aquí un nacido que no puedo levantar. Entonces voy a estar de pie y voy a levantar mi voz con alegría. Voy a cantar de tal manera que el que está en la boca se espante porque no he cantado en mi corazón. Pastor, me tengo otro problema que estoy mal, no puedo cantar. Entonces estaré de pie, cerraré mis ojos, me gozaré y me moveré. Pastor, es que tengo un problema en la columna y no puedo mover. Mire, Dios mío. ¿Cuántos argumentos no presentamos? Si hubiera excelencia, debe decirle algo. Posiblemente ya no hubiera puesto una multa aquí por el ruido. Porque la semana pasada nos traspasamos el sonido y llegó la policía, nos llamaron de allá. Y yo decía, si con la música alta y si todos cantáramos a voz de pulmón, porque es para el Señor con excelencia, hace rato no hubieran notado de él. Pero ¿sabe algo? Si tú le vas a dar la excelencia a Dios, la próxima vez te recomiendo que llegues aquí, ven para darle lo mejor al Señor en tu cántico. Abre tu boca y alábale. Ponte de pie, sé que arrodíllate, porque venimos a entregarle al Señor excelencia. Cierra tus ojos, hermanos. Fe verdadera se caracteriza por la excelencia.